Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 135, la última lección del curso de geometría, en donde vamos a ver lo siguiente. Primeramente, recuerde que en la primera parte de esta lección demostramos un teorema que decía que las tres medianas de cualquier triángulo eran concurrentes, o sea, se encontraban en un mismo punto. Fíjense entonces en la definición de cómo se llama ese punto de concurrencia de las medianas. Dice, el punto de concurrencia de las tres medianas de un triángulo se llama el baricentro del triángulo. Fíjense que hemos visto cuatro puntos muy importantes relacionados a un triángulo: el circuncentro, el incentro, el ortocentro y ahora el baricentro. Pues mire, en este ejemplo nos van a pedir que determinemos el baricentro de un triángulo cuyos vértices son P, Q y R con esas coordenadas, ¿okay? El P es el 0, 7, el Q es el negativo 4, negativo 1 y el R es el 1, 2. ¿Okay? Bueno, vamos a ilustrar la situación en la siguiente figura. Aquí la tenemos. Fíjense, aquí tenemos un sistema de coordenadas, eje de Y, eje de X, ¿verdad? Y hemos localizado los puntos P, Q y R. Miren, P, que es el punto 0, 7, pues abscisa 0, ordenada, llegamos hasta el número 7, ¿verdad? Ese es el punto P. El Q es el punto negativo 4, abscisa negativo 4 y ordenada negativo 1, negativo 4, negativo 1, este punto que está, ese es el Q. Y el R es el punto 1, 2, 1, 2, ¿ves? Abscisa 1, ordenada 2. Ese es el punto E, con esas coordenadas. Y hemos marcado en ese triángulo las tres medianas, ¿verdad? En el segmento que va desde cada vértice de nuestro triángulo hasta el punto medio del lado opuesto a esos vértices en ese triángulo, ¿verdad? Fíjense, tenemos la mediana QM1, la mediana PM2 y la mediana RM3. ¿Okay? Bueno, entonces yo digo, por la vista de la demostración de ese teorema que nos dice que las tres medianas de un triángulo se encuentran, son concurrentes en un punto que se llama, ahora hemos visto que se llama el baricentro, bastará determinar el punto que se localiza a 2/3 del camino desde cualquiera de los tres vértices hasta el punto medio del lado opuesto en ese triángulo a ese vértice. ¿Okay? Porque si usamos cualquiera de los otros dos vértices con el punto medio del lado opuesto correspondiente, obtendremos el mismo punto. ¿Okay? O sea que yo puedo, por ejemplo, yo digo que voy a trabajar con la mediana PM2, que es esta que está aquí, PM2. Pues si yo busco el punto que se encuentra a 2/3 partes desde ese punto P hasta el punto medio M2 del lado opuesto a ese vértice en ese triángulo, obtendré el punto que es el baricentro. Porque si uso cualquier otra mediana, cualquiera de las otras dos medianas, y busco también el punto que se encuentra a 2/3 partes del camino desde esos vértices que escojamos, desde cualquiera de esos otros dos vértices que escojamos, hasta el punto medio del lado opuesto a esos vértices que escojamos, nos va a dar el mismo punto, ¿verdad? Así que vamos a trabajar con él específicamente con la PM2. Pero recuerden que puedo haber trabajado con la QM1 o con la RM3. ¿Okay? Cualquiera de las tres medianas, si usted busca el punto que se encuentra a 2/3 partes desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto a ese vértice, le va a dar el baricentro. Pues mire, comenzamos, como hicimos en la demostración del teorema, determinando más bien las coordenadas del punto medio de la mediana con que vamos a trabajar, ¿verdad? Que es el M2, que es este que está aquí. Fíjense que el punto medio es el punto medio de este segmento QM. Y recordamos, ¿verdad?, que cuando hicimos la demostración del teorema, el punto medio se localiza, pues la abscisa es la suma de las abscisas, negativo 4 más 1, negativo 4 más 1, entre 2. Y la ordenada es la suma de las ordenadas, negativo 1 más 2, entre 2. Negativo 4 más 1 da negativo 3 entre ese 2 y negativo 1 más 2 da 1 entre 2. ¿Verdad? Así que este es el punto medio M2 de este segmento QR, que es hasta donde llegue esa mediana PM2, que es con la que voy a trabajar. Entonces vamos a recordar que para buscar el baricentro, ¿verdad?, el punto de intersección, ¿verdad?, hacemos uso de aquella fórmula que decía que la abscisa, si usted conocía la parte, ¿verdad?, la parte en que se subdividía, ¿verdad?, el segmento, ¿verdad?, por ejemplo en estos casos es el punto que se encuentra a 2/3 partes desde un punto hasta el otro en un segmento, pues teníamos que usar una R en la formulita, porque la formulita decía la abscisa de ese punto va a ser x1 más esa R por la abscisa del segundo punto sobre 1 más la R, y la ordenada va a ser la ordenada del punto de donde se parte más esa R por la ordenada del punto hasta donde se va a llegar entre 1 más R, ¿verdad? Pero en estos casos vimos
cuando hicimos la demostración del teorema, que esa R, haciendo uso de la fórmula para buscar la R, que era P entre Q menos P, daba 2 siempre, en el caso de que sea 2 tercios, ¿verdad? Porque si es otra fracción, ¿verdad? Pues la R será diferente, pero en estos casos, como hay ese camino de dos terceras partes desde un punto hasta otro, la R siempre sale 2. Así que será, vamos a ver, el punto B, que es el baricentro. Para buscar su abscisa, la abscisa del punto de donde partimos, que es de P, ¿verdad? Que es 0, más la R, que es 2, por la abscisa del punto hasta donde llegamos, que es la m sub 2, que encontramos que es negativo 3 medios, sobre la suma de 1 más la R, que es 2. Y la ordenada es la ordenada del punto de donde partimos, P, y la ordenada del punto P7, más esa R por la ordenada del punto hasta donde llegamos, que es la m sub 2, y la m sub 2 su ordenada encontramos que era 1 medio entre 1 más 2. Y si simplificamos esto, bueno, 0 más esto va a dar esto, y esto multiplicado por esto, el 2 cáncer, y queda negativo 3 sobre 1 más 2, 3. Y entonces la ordenada, esa sería la abscisa, ¿verdad? Del punto que es el baricentro. Y la ordenada sería 7 más. Y 2 por 1 medio, el 2 aquí también cáncer, y queda 2, se va a quedar más 1 entre 1 más 2, 3. Y negativo 3 entre 3, bueno, negativo entre positivo da negativo, y 3 entre 3 da 1, así que la abscisa del baricentro es negativo 1. Y la ordenada es la suma de 7 más 1, que es 8 entre 3, 8 tercios, pero lo hemos expresado ya que es entero. Así es que no da entero. Así es que ese sería el punto, que es el baricentro de ese triángulo. Y con eso es que bastaría determinar el baricentro. No hay que hacer más nada. Ahora imagínese, si usted tiene dudas, si usted usara otra mediana para determinar el baricentro. Por ejemplo, si hubiésemos decidido usar la mediana en vez de la mediana PM sub 2, la mediana RM sub 3, ¿verdad? Si hubiésemos decidido usar la mediana RM sub 3, recuerdo que ahí terminó el problema. Esto no hay que hacerlo, pero si usted hubiese usado la mediana RM sub 3, bueno, empezaríamos buscando las coordenadas de n sub 3. Recuerden que las coordenadas de n sub 3 es, para buscar ese punto medio de este segmento PQ, pues será sumando, ¿verdad?, las coordenadas de esos dos puntos extremos del segmento para el cual n sub 3 es el punto medio, divididas entre 2. Así que será la suma de las abscisas de los puntos extremos de este segmento PQ, que es donde está el punto medio m sub 3, ¿verdad? 0 más negativo 4 entre 2. Y 7, la ordenada, esa es la abscisa. La ordenada sería 7 más negativo 1 entre 2. Y si simplificamos esto, será 0 y negativo 4 es negativo 4 entre 2. Y 7 y menos 1 es 3 entre, 6 entre 2. Así que simplificando esto tendremos negativo 4 entre 2 es negativo 2 y 6 entre 2 da 3. Así que fíjense que el punto medio m sub 3 de este segmento, ¿verdad?, es el punto negativo 2, 3. ¿Ok? Negativo 2, 3. Bueno, pues entonces ya podemos usar, ¿verdad?, la fórmula para buscar el baricentro, recordando que la R que necesitamos en las formulitas para la abscisa y la ordenada de ese punto que es el baricentro va a ser siempre 2, ¿verdad? Así que el baricentro será, en este caso, bueno, pues yo estoy partiendo desde el punto E, así que la X sub 1 será 1 más la R, que es 2, por la ordenada del punto hasta donde llego, que es el m sub 3, y más la abscisa, perdón, las dos veces por la abscisa del punto hasta donde llego, que es el m sub 3, que es negativo 2, entre la suma de 1 más la R, que es 2. Y la ordenada será la ordenada del punto donde parto, que es 2, más la R, que es 2, por la ordenada del punto hasta donde llego, que es el m sub 3, que es 3, entre la suma de 1 más la R, que es 2. Y esto dará, bueno, 1 más negativo 4, ¿verdad? Porque 2 por negativo 2 es negativo 4, sobre 1 más 2, 3. Y 2 más 2 por 3, 6, entre 1 más 2, 3. Y fíjense que esto nos daría 1 menos 4 es menos 3, entre 3. Y esto da 2 más 6, 8 entre 3. Y finalmente negativo 3 entre 3. Ya vemos por aquí que negativo 3 entre 3 da negativo 1, ¿verdad? Negativo entre positivo da negativo, y 3 entre 3 da 1. Y la ordenada es 8 tercios, que la vamos a dejar expresada así. Y fíjense que efectivamente obtenemos el mismo punto como baricentro, negativo 1, 8 tercios.
Si hubiésemos usado la tercera mediana que tenemos aquí, que sería la QM sub 1, evaluando primero cuáles son las coordenadas del punto medio M sub 1, y entonces usando la formulita esa de X sub 1 más R, X sub 2 sobre 1 más R, y Y sub 1 más R por Y sub 2 sobre 1 más R, habríamos tenido también el mismo baricentro. Fíjense que aquí hemos visto un ejemplo de cómo computar el baricentro. Usted dirá, bueno, pero los otros puntos, el circuncentro, el incentro y el ortocentro, ¿por qué no dimos ejemplos de cómo computarlo? Pues mire, para buscar el circuncentro necesitamos algo que vamos a aprender en el álgebra intermedia. Así es que allá veremos un ejemplo de cómo buscar el circuncentro de un triángulo. Y para buscar finalmente el incentro y el ortocentro, que es otro punto nuevo que hemos estudiado en un triángulo, relacionado con un triángulo, necesitamos algo del precálculo. Así que cuando estudiamos el último curso, que es el de precálculo, veremos cómo podemos computar o determinar el incentro y el ortocentro de un triángulo. Bueno, pues con esto terminamos el curso de geometría. Así que mis distinguidos estudiantes, les aseguro que lo que han aprendido aquí es lo que ustedes necesitan para lograr comenzar a estudiar, después de estudiar, claro, el álgebra avanzada y el precálculo, que son los cursos, y el álgebra intermedia. Antes de esos dos, que son los que siguen en el curso de geometría, pueden comenzar con mucha seguridad a estudiar su cálculo en la universidad. De cualquier modo, en geometría hay muchísimas otras definiciones, otros conceptos, otros axiomas y muchos más teoremas también que no hemos visto en este curso, pero lo que necesita usted para empezar con un curso de cálculo en la universidad, además después de este curso del álgebra intermedia, el álgebra avanzada y el precálculo, es esto que hemos visto en el curso de geometría. Cualquier otro concepto o propiedad que usted necesite de geometría, la verá en la universidad o en alguno de los cursos que siguen de álgebra intermedia, álgebra avanzada o precálculo. Especialmente en el precálculo puede ser que veamos algo adicional sobre la geometría. Así es que nos vemos entonces, Dios mediante, en el siguiente curso, que es el de álgebra intermedia.